Pueden tomar asiento, hermanos. Les quiero pedir, amados hermanos, me acompañen a la carta a los Gálatas. Hoy día empezamos a estudiar esta carta, el tiempo que sea necesario, calculamos quizás posiblemente 3, 4 meses, y ahí se les está repartiendo unos mapas que va a servir para la enseñanza de hoy. Aunque todos ustedes tienen Biblias, la mayoría de ustedes debe tener Biblias de estudios. Yo les quiero pedir que revisen quiénes tienen en sus Biblias el mapa de los viajes de Pablo atrás. ¿Sí? ¿Quiénes no tienen el mapa? ¿Todos tienen? Pues entonces ese papelito que se le está dando quizás le ayude si es que no la tiene. Pero si no, mire, lo más probable es que su Biblia tenga colores, el mapa. Mientras leemos los primeros versículos de esta carta. Dice así la palabra de Dios en Gálatas 1, versos 1 y 2. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Como pueden ver, amados hermanos, en este versículo, el escritor claramente vemos que es Pablo y que él está escribiendo como un apóstol de Jesucristo establecido no por hombres. Él no es apóstol de hombres, tampoco él no es un enviado, en este caso, de hombres, ni establecido por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Esto es un rango, digamos, hermanos, en lo que es el servicio a Dios, que solo a muy pocos hombres se le ha concedido en la historia, porque como ven, aquí está hablando de haber sido establecido como apóstol por Jesucristo mismo y por Dios el Padre. Este es un tipo de apóstol que no hay más, que cesaron justamente cuando el último apóstol murió, que en este caso históricamente fue el apóstol Juan. Los apóstoles que fueron constituidos por el propio Señor Jesucristo estando aquí en la tierra, en vida, y luego Pablo, que tiempo después Cristo mismo se le aparece cuando él iba persiguiendo a la iglesia en el camino a Damasco. Ahí Cristo se le aparece, él experimenta una conversión genuina al Señor, y ya desde su conversión, porque cuando Dios nos salva, él ya tiene propósito para nuestra vida, ya desde ese momento él tenía el llamado de a ser apóstol, cosa que tomó tiempo para formarse en su vida. Luego más adelante al estudiar esta carta veremos que el proceso desde la conversión de Pablo hasta que le fue, digamos, fue enviado a los gentiles con el evangelio tomaron ciertos años. Pero él era un apóstol establecido por Jesucristo mismo. ¿Podemos hablar, hermanos, de otra clase de apóstoles aún bíblicamente? Sí, porque la palabra apóstol significa enviado. Y es que también vamos a ver apóstoles enviados por la iglesia, como hoy día vamos a ver que es el caso de Bernabé y Pablo, en el sentido de que fue el Espíritu Santo y los líderes, ahí en Hechos capítulo 13, que lo enviaron a la obra misionera. Pero apóstoles establecidos por Cristo, con señales y prodigios que certificaban la autenticidad de ellos, solo fueron aquellos establecidos por el Señor
los 11 originales, el apóstol Pablo también, no más de ellos. Así que cuando hoy día alguien, hermanos, proclama ser un apóstol, está mintiendo. Cuando se equipara a uno de estos apóstoles como Pablo, como Pedro, esa persona está llena de engaños, se engaña a sí misma y engaña a otros y falsifica las señales, falsifica la revelación, dicen cosas contrarias, ajenas a las Escrituras. No hay más apóstoles de estos llamados, en algunos casos, apóstoles primarios. No hay más, pero Pablo era un apóstol establecido por Jesucristo. Ahora, Pablo no estaba solo, estaba en compañía de otros hermanos. Como dice en el verso 2, todos los hermanos que están conmigo. Pablo solía servir, ministrar en compañía de otros hermanos, principalmente siervos con los que él servía al Señor, Tito, Timoteo. Habían distintos clases de hermanos que no se mencionan aquí por nombre. Y él es quien escribe. Fíjense que no dice a la iglesia, sino a las iglesias de Galacia. Entonces lo primero que queda bien definido es que es Pablo el escritor de esta carta, y todos los estudiosos de las Escrituras están de acuerdo que esta es una carta típica de Pablo por el contenido, el estilo, es carta típica de Pablo. No es una falsificación como aparecieron después falsas epístolas, falsos escritos de Pablo y falsos escritos de otros apóstoles. Esta es una genuina carta escrita por Pablo, inspirada por el Espíritu de Dios, para beneficio no de una iglesia, sino de las iglesias, porque Galacia no era solo una ciudad, era una región. Es toda una región. Es como decir, digamos, Norteamérica o Centroamérica. Decir Galacia era toda una región. O como decir la India, ¿no? Y el nombre de la India viene de la identificación de la gente que vive ahí como indios, digamos, ¿verdad? Aunque ese término también se usa para los nativos aquí en América, los pueblos nativos de aquí, porque en la conquista se pensó que se había descubierto las Indias. Era el propósito de llegar a la India, entonces de ahí la misma frase llegó aquí y se usó por muchos siglos la palabra indios para los originarios de América. Pero en la India, que es otra región, otra nación, con muchas etnias, se le describe India por causa de los que viven ahí, a los cuales se les denomina indios, o ahora nosotros decimos hindúes. Galacia también adquiere ese nombre por los galos, que eran la etnia que habitaba esa región. Cuando ustedes leen en la historia, verán que siglos antes, 3 siglos antes del nacimiento del Señor Jesús, emigraron, algunos dicen que hasta dan números, cerca de 20,000 galos a esa región, y de ahí adquiere ese nombre de Galia o Galicia, nombre que después, actualmente, posteriormente ustedes verán en siglos posteriores, que se traslada hacia Francia, zonas de Francia y aún de España, porque esta era una etnia, los galos, eran celtas que vivieron en esa región. Entonces Galicia es toda una región, y ahí habían varias iglesias, varias congregaciones. Pablo, el escritor, le está escribiendo a las iglesias de Galacia, de toda esa zona, y a los de Galacia se les llamaba Gálatas o galos también, los romanos antiguos. ¿Cuándo fue escrita esta carta, hermanos? Hay distintas posiciones en qué año fue escrita. La más conocida, a la que yo más me adscribo, pero no es la única, es la que esta carta posiblemente fue una de las primeras escritas en el Nuevo Testamento. Cuando se habla de el canon del Nuevo Testamento,
hay distintas discusiones. Primero, que se supone, se plantea la posibilidad de que había un manuscrito con un contenido muy parecido a los evangelios que circulaba entre todos los apóstoles, de los cuales toman Mateo, Marcos y Lucas para escribir los tres llamados evangelios sinópticos, el famoso documento Q le llaman, pero no se sabe con certeza. Son teorías porque los tres evangelios son muy parecidos, entonces se supone que partieron de un documento común que tenía registradas todas las historias de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Juan es un evangelio distinto. Entonces, quizás posiblemente ese documento Q y algún evangelio, algunos dicen que Marcos quizás fue el primer evangelio en ser escrito. Pero el Nuevo Testamento no solamente tiene evangelios, los 4 evangelios, sino que tiene epístolas y un libro de escatología, de profecía, que es Apocalipsis. De esas epístolas, posiblemente hay un debate, no se sabe a ciencia cierta, si Gálatas o la epístola de Santiago fueron las primeras escritas. Por el contenido acerca de la ley, de la fe y las obras, es posible que esto sea así, y que más bien justamente las posturas acerca de lo que es la fe, el uso de la ley, etcétera, haya motivado lo que nosotros conocemos como el primer concilio de la Iglesia, que se refleja en Hechos capítulo 15. Cuando ustedes lean Hechos capítulo 15, se van a dar cuenta que se congrega toda la Iglesia y vienen de otras regiones para tratar el tema de los gentiles que se han convertido. ¿Qué se les debe mandar? Los primeros creyentes en el libro de los Hechos, y por varios años, eran judíos. Pero el evangelio llega a los gentiles. Recuerden el caso de Cornelio, y llegan en la dispersión de Hechos capítulo 8, los creyentes llegan primero a Samaria, luego llegan a otras regiones, y gentiles se comienzan a convertir. Entonces, en el capítulo 15, ¿qué se les debe mandar conforme a la ley? Y ahí se decide, el Espíritu Santo le da ese entendimiento a los apóstoles de que a los gentiles no se les moleste con nada de la ley, sino solo con evitar la fornicación y comer sangre o algo ahogado en sangre, es decir, estrangulado, un animal, una técnica que se usa muchas veces, ¿no? Pero que no se les debe dar las ordenanzas de la ley, que ellos no están obligados a cumplir la ley como los de trasfondo judío o como los judíos. Entonces, ese debate, si ustedes se dan cuenta, tanto en Gálatas, por ejemplo, la fuerza de esta epístola tiene que ver con la ley y la gracia. O sea, como el tema central de Gálatas es el evangelio. ¿Y cuál es el lugar de la ley entonces con respecto al evangelio de nuestro Señor Jesucristo? No lo vamos a desarrollar ahorita, es para posterior, pero ustedes van a ver que justamente Pablo escribe esta carta porque las iglesias en Galacia que habían comenzado bien en Cristo, por fe, llegaron predicadores de trasfondo judío y les comenzaron a decir, no, para ser salvos ustedes también tienen que practicar esto que Dios mandó por medio de Moisés, particularmente la circuncisión. No solo la circuncisión en los varones, pero ese era un punto principal, y aparte de guardar celebraciones, días, etc. Entonces Pablo escribe esta carta, asombrado, digamos así. Esta es una carta correctiva, tiene un carácter fuerte también, en cierta manera, sin ser violenta, digamos, en su palabra. Es el amor paternal de un apóstol a la iglesia, pero es una carta de carácter correctivo, para corregir, porque ellos se apartaron del evangelio para practicar la ley. Entonces, como la pregunta es si entonces el contenido de esta carta fue antes del concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos. Nadie puede decir al 100% con seguridad, pero esa es la postura más
aprobada, digamos. Hay otra postura hay dos posturas más en cuanto a la fecha, pero posiblemente esto motive el contenido de esta epístola, y lo vamos a ver en el libro de Hechos, que esta controversia en cuanto a la fe, la ley, la gracia, es lo que haya motivado la necesidad de que haya un concilio y se resuelva el asunto finalmente. Entonces, hermanos, el lugar es Galacia, una provincia romana. Ahí tienen ustedes en su mapa, si lo pueden, ojalá ubicar, quizás mejor en su Biblia, pero yo quiero que lo vean conmigo para que... Yo he impreso dos mapas. En el superior está más claramente, se nota dónde está Galacia. Está la parte norte de Galacia, está la parte sur de Galacia, y hay otras provincias. Ustedes pueden ver Cilicia, a la derecha hacia abajo pueden ver Siria. ¿Ven la provincia de Siria? En el mapa que les he dado, en el primer mapa, en el de arriba. Siria, la provincia de Siria, Israel pertenecía a esa provincia, a la provincia romana de Siria. Entonces usted tiene a la derecha Mesopotamia, al norte Armenia, volviendo hacia el oeste o la izquierda Galacia, arriba está Bitinia, Ponto, a la izquierda de Galacia está Asia, ¿ven en el mapa? Ahora, si se dan cuenta, ahí no está China, ahí no está Mongolia, la India o Corea, pero tienen que ver que los nombres de las regiones, así como les dije, Galacia después, o los galos de ahí, también hay un gran asentamiento en Francia, por lo cual a muchos de ellos se les llamaba galos, y también aún en España, los nombres también van moviéndose a veces de región en región, ¿no? Y a esa parte nosotros no le llamamos Asia ahora. A Asia le llamamos mucho más hacia el este. Pero en ese tiempo eso era lo que se conocía como en Asia. Así que cuando ustedes leen en la Biblia Asia, no es la China, de nuevo no es Mongolia, no es Japón, es esta región que se le llamaba Asia, donde estaban, si es que pueden ver en la letra chiquita, no sé si pueden ver, pero allá en Asia hay ciudades que se leen en las Escrituras. Por ejemplo, en Asia está la Odisea, que se ve en Apocalipsis, está Colosas, está Éfeso, está Sardis, Esmirna, y en el mar está la isla de Patmos, donde fue apresado el apóstol Juan. Pero, de nuevo, esa región de Asia no es el Asia que ahora conocemos. Y en Galacia también tenemos algunas ciudades que después vamos a reconocer, como Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia. En el mapa de abajo se ve con cierta claridad, espero. Entonces están las provincias y regiones dentro de cada provincia. En Galacia hay una región que se le llamaba, si ven ahí, está con Y, al centro de Galacia, hacia abajo, dice Licaonia. Esa es una región, no es una ciudad. Licaonia es toda una región. Es como decir los Apalaches aquí en Estados Unidos o qué sé yo. Pero no es una ciudad, es toda una región donde hay ciudades. Entre Galacia y Asia van a ver un nombre que está escrito con P y H, Frigia. En español se usa solo la F. Frigia también es una región que compartía Asia y Galacia. Esas son regiones. Entonces, cuando ustedes vean sus mapas en la Biblia, distingan lo que son provincias romanas, regiones que pueden estar en una provincia o a veces compartirse entre dos provincias. Más abajo está la región cerca del mar de Panfilia. Entonces,
No es una clase de geografía, hermano, simplemente para ayudarnos a entender. Ahora, si ustedes tienen su mapa, van a ver que al norte de Galacia está la región de Bitinia y el Ponto. Al oeste, como ya hemos dicho, que es a la izquierda, está Asia, con sus regiones de Misia y Lidia. Al sur de Galacia están las regiones de Cilicia. Al este, Licia, y al este está Cilicia y Capadocia. Ok. ¿Para qué nos va a servir esto, hermanos? Porque cuando leamos el libro de los Hechos, uno se ubica mejor entonces qué es lo que está pasando. Acompáñame por un momentito a Primera de Pedro, capítulo 1. Bien, y tenga su mapa a la mano, ¿ah? Los que le he entregado, o si usted tiene mejores a colores. Miren la carta de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. Ahora miren que dice, a los expatriados de la dispersión, en él, ¿dónde está el Ponto? En su mapa. Está arriba de Galacia, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, ¿a quién más menciona? A Galacia. O sea, la carta de Pedro también llegó a la región de Galacia. Capadocia. ¿Dónde está Capadocia? Está a la derecha de Galacia. ¿Y Asia hacia dónde está? Hacia la izquierda. Y Bitinia, que estaba también al norte con el Ponto. Wow, o sea, se dan cuenta que a quién le está escribiendo Pedro. A las iglesias en regiones enormes. Se dan cuenta cómo los mapas en ese aspecto ayudan a tener un entendimiento a quién le está escribiendo. Eso sirve mucho. O también cuando vemos en Hechos capítulo 2, cuando sucede la venida del Espíritu Santo, ahí venía gente a Jerusalén, judíos de todas las naciones debajo del cielo. Y entonces fíjense la descripción en Hechos 2, por ejemplo en el verso 9 dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Mesopotamia no sale en el mapa que yo les he dado, está en el mapa de arriba, sí sale a la derecha, hacia abajo, no en el segundo mapa. En el primer mapa sale Mesopotamia. Y luego, ¿qué se menciona? Capadocia, Ponto. ¿Dónde está el Ponto de nuevo? Al norte de Galacia. Y en Asia. O sea, habían judíos de todo lo que era el imperio romano en Jerusalén. ¿Y qué dice ahora el verso 10? Frigia y Panfilia. ¿Dónde está Frigia y Panfilia? Frigia es la zona de nuevo que comparte Asia con Galacia y Panfilia está al sur, al borde del mar. Luego dice Egipto y las regiones de África, el norte de África, más allá de Cirene. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia no es un libro digamos, inventado por gente que quería darnos lecciones morales? Es un libro histórico, genuino, real. Te está hablando de acontecimientos reales, te dice los lugares, te dice la gente, las circunstancias que ocurrieron. Entonces, hermanos, ya que nos ha quedado claro, creo, quién es el escritor, el apóstol Pablo, y a quienes les escribe a iglesias en Galacia, creo que ahora podemos ir y en el mapa mismo ver que hay distintas ciudades ahí en Galacia. Como le mencioné, Antioquía de Pisidia, en el segundo mapa se notan mejor. Antioquía en Pisidia dice ahí, Iconio, Derbe y Listra. Miren esas 4 ciudades. ¿Dónde se mencionan estas ciudades entonces? ¿Dónde nacen las iglesias? ¿Cómo nacen estas iglesias?
cómo es que encontramos iglesias en Galacia a las cuales Pablo les escribe. Pues eso se narra en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 13, si me acompañan. Tengan su mapa a la mano para que se ubiquen, simplemente. Si tienen el mapa de Pablo va a estar más sencillo todavía. Este es su el conocido como el primer viaje misionero de Pablo. O sea, esas iglesias de Galacia a las que Pablo le escribe en la carta, ¿cómo empezaron? ¿De dónde salieron? Hechos 13 y Hechos 14. Prácticamente todo el primer viaje de Pablo se circunscribió a esa zona, al sur de Galacia. Por ejemplo, hablando solo de las ciudades, antes de entrar al tema, ustedes pueden ver en el versículo 14, dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. No sé si en su mapa pueden ubicar Antioquía de Pisidia. Luego en el verso 51 dice, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. No sé si pueden ver Iconio en su mapa. En el segundo mapa del que los he dado, el del de abajo, al sur de la zona de Galacia tienen Antioquía de Pisidia, y ahora estamos en Iconio, en Hechos 13:51. Ahora, si me acompañan a Hechos 14:6, dice, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra, también al sur de Galacia, y dice ahí, y a Derbe, que es la otra ciudad ahí de Galacia. Está en el segundo mapa que yo les he dado, en el de abajo. Al sur de Galacia van a ver 4 ciudades, Antioquía en Pisidia, Listra, Iconio y Derbe. ¿Por qué se llama Antioquía en Pisidia? Porque Antioquía era un nombre común, un nombre usado para varias ciudades. Tenemos Antioquía. Entonces, para saber a cuál Antioquía te refieres tú. Es más, hoy día hay una Antioquía en Colombia y no es la de la Biblia. Entonces, ¿cómo sabe? Es Antioquía de Pisidia. Ah, esa es la que está en Galacia. Porque hay una Antioquía de Siria, en Siria también. Y por eso en la antigüedad a estos pueblos muchas veces se le llamaba, por ejemplo, Galacia Iconio, Galacia Derbe, Galacia Listra, para que se identifique de qué región era. Pero ese es el nombre de la ciudad. Entonces, volvamos a Hechos capítulo 13 al verso 1. ¿Cómo se dio el nacimiento de estas iglesias? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Esta no es la Antioquía de Galacia. Esta es la Antioquía de Siria, al norte de Israel. ¿Ok? Por eso es importante esa aclaración, para que ayudarnos a entender cómo se está desarrollando la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Antioquía habían profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Quién es Saulo? Es Pablo, pero Saulo es su nombre, judío, de Saúl. O sea, el nombre judío de Pablo es Saulo, ¿no? Y Paulus es su nombre latino, gentil. Entonces, este Saulo estaba ahí, es Pablo. Dice verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este es el primer viaje misionero de Pablo. ¿Ok?
lo que se conoce como el primer viaje misionero de Pablo. Es Dios, el Espíritu Santo, que los aparta, los líderes y la iglesia oran, ayunan por ellos y los envían. Acá hay principios muy preciosos, hermanos. Para comenzar, uno no se envía a sí mismo, uno siempre debe ser enviado y debe estar bajo cobertura. Nadie no fue enviado solo. El mismo Señor, cuando estaba aquí en la tierra, envió a sus discípulos de dos en dos, ¿no? Esa idea que tenemos hoy día del pastor solo, del pastor único, es una idea muy errada, pero que está metida en el cristianismo. ¿Y quién se la saca? Hay cuántos pastores que creen que ese es el modelo ideal de ser pastor solo, y no es el modelo, por lo menos de a dos. No es el modelo ideal de Dios de hacer la obra evangelística, ni la obra misionera, ni la obra pastoral en una iglesia. Pero ¿quién se lo saca? Las mismas iglesias siempre están felices de buscar a alguien que sea el pastor. Y sobre todo entre los hispanos, esto es algo que... La Biblia es bien clara, pero ¿cómo se lo sacamos de la cabeza? Las mismas iglesias, por ejemplo aquí las iglesias americanas, buscan siempre a un hispano que quiera ser el pastor de una iglesia hispana, en lugar de buscar un grupo de hombres que puedan ser por lo menos dos pastores. Que yo sepa, solo Cristo realmente es el único que puede gobernar solo, porque en Él hay todo el conocimiento, justicia y amor, pero los hombres somos imperfectos. Entonces los encomiendan. Verso 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, por medio de la iglesia, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Eso lo van a encontrar en su mapa, Antioquía, Seleucia, ya al borde del mar, y de ahí van a una isla que se llama Chipre. Y cuando llegan a Chipre, llegan al lado este de Chipre, a la ciudad llamada Salamina. ¿Y qué hacían? Dice, anunciaban la palabra de Dios. ¿Dónde? En las sinagogas de los judíos. Este es un principio en el ministerio de estos hombres de Bernabé y de Saulo, de que ir primero a los gentiles, a los judíos, perdón. Ir primero a los judíos con la palabra de Dios, con el evangelio de Jesucristo. Dice que tenían también a Juan de ayudante. ¿Quién es este Juan? Juan Marcos, el que escribió después el evangelio de Marcos, que era sobrino de Bernabé, pero era creyente también. Él iba con ellos. Ahora miren, Pablo había sido llamado a ser apóstol por Cristo, pero eso no quiere decir que inmediatamente él ya fue establecido como apóstol y ya tenía la autoridad apostólica. Aquí está siendo enviada, y es más, hasta este pasaje menciona primero a Bernabé y a Saulo. O sea que mientras alguien está en crecimiento no hay ninguna deshonra en estar, digamos, codo a codo con alguien, y a veces hasta parecer que uno está, parecer que está uno como debajo en cierta manera. Pero los dos estaban sirviendo al Señor. En el verso 6 dice que atravesaron toda la isla hasta Pafos, en el oeste de Chipre. Y ahí ocurre lo que conocemos como la oposición de Satanás por medio de este mago, ¿no? En el verso 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, ahora la Biblia menciona a Pablo, arribaron ¿a dónde? A Perge de Panfilia. Ese no es Galacia. Perge, una ciudad cerca de la costa. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Perdón, a Perge de Panfilia, pero Juan, disculpen, me adelanté, verso 13, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. En ese momento, cuando ellos llegaron a Perge de Panfilia, que no es Galacia, Juan Marcos se apartó, regresó a Jerusalén. Los motivos, etcétera, no lo sabemos.
Verso 14, ellos pasando de Perge, salieron de ahí, y llegaron a Antioquía de Pisidia. Aquí llegan a Galacia, por fin. Y lo que yo quiero que noten, estos conceptos o estos puntos principales que las Escrituras nos muestra que nos va a servir a entender el porqué de la carta a los Gálatas. Una de las cosas que vamos a notar es la presencia en Galacia, tanto en el resto del capítulo 13 y 14, en todas las ciudades, en las 4 ciudades que ellos visitan, va a haber judíos. Y ellos van a ir primero donde los judíos a hablarles el evangelio. Pero también gentiles les escucharon. Muchas veces aún en la sinagoga. No sé cómo se daba exactamente ese fenómeno. Pero habían judíos y habían gentiles. Era una región gentil donde habían judíos y los judíos se congregaban en sinagoga, costumbre que comienza en el judaísmo en la deportación de Babilonia. Ahí es donde ellos aprenden o comienzan a practicar el uso de congregarse en la sinagoga de la dispersión, de la diáspora. Aunque en la sinagoga de la dispersión babilónica, recuerden, ellos no ofrecían sacrificios ni hacían rituales que solo estaban ordenados por Dios de hacerse en el templo. Pero sí oraban, leían las escrituras y algunos adquirieron la práctica de entonar uno o que otro himno. Pero ellos no sacrificaban animales ni ordenaban a nadie sacerdote del orden levítico, porque eso solo estaba permitido en Jerusalén. Esa práctica de sinagogas siguió a través de los siglos y ya cuando el Imperio Romano está controlando el mundo, los judíos seguían teniendo sinagogas por todo el mundo, en toda ciudad. Entonces usted va a encontrar judíos, sinagogas, gentiles, y también se va a mencionar en una ocasión gentiles prosélitos. ¿Qué significa? Gentiles convertidos al judaísmo. Gentiles que del paganismo que ellos practicaban, ellos notaban que el judaísmo, el monoteísmo, la ley de Moisés, etcétera, para ellos tenía más sentido que el politeísmo, paganismo que ellos practicaban, y se convertían al judaísmo, ¿no? Entonces habían de nuevo gentiles comunes, prosélitos y judíos. Otra cosa que es central en estos 2 capítulos es que es la predicación del evangelio. Y a eso quiero que le prestemos atención en estos últimos minutos. No creo que podamos terminar, porque hoy día también tenemos Santa Cena. Pero por lo menos en la primera ciudad intentemos. Dice en el verso 14, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo, es decir, un sábado, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de las sinagogas mandaron a decirles: varones hermanos, porque tanto Bernabé como él eran judíos. Y desde su vestimenta, en todo aspecto, reconocían que eran judíos. Si no, no los hubieran aceptado tampoco a estar ahí. Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio, con la mano dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Ahora, quiero que le presten atención a lo que viene a continuación, porque eso es predicar el evangelio. En la confusión que hay hoy en día en el cristianismo, de tantas liturgias, predicaciones, mensajes, ¿dónde usted tiene el modelo de lo que es el evangelio? ¿Dónde lo puede tener? En la Biblia. Yo recuerdo una de las cosas que cuando Dios comenzó a tratar en mi corazón hace muchos años, estando allá en Bolivia, en cuanto a qué creía, practicaba y qué decía la Escritura, era que de pronto en pasajes así del Nuevo Testamento, aún yo estando de pastor, yo decía: pero ellos no hacían como nosotros. O sea que aún el culto cristiano de ahora, tenemos
la predicación, el mensaje, la práctica de la iglesia y de los cristianos, tenemos que examinarlos a la luz de lo único que permanece para siempre, que es la palabra de Dios. Las modas hay, y normalmente es tendencia durante toda la historia de Israel y de la iglesia copiar las prácticas y las modas del mundo. Siempre. Siempre ha sido problema en Israel y en la iglesia ser infiltrados por la cultura y los cultos de los no creyentes. Siempre. Tanto en la manera de celebrar las cosas, el culto de ahora, pero sobre todo el mensaje. Al punto de que hoy día uno puede escuchar muchos mensajes y decir esto no tiene el evangelio. No es el predicar el evangelio. Pero es una predicación bíblica y ahí es donde caemos en la trampa. Pero si aún Satanás usó la Biblia. El hecho que algo sea bíblico, que use versículos bíblicos, no quiere decir que es un mensaje realmente, es el mensaje de Dios necesariamente. Sino que acá tenemos, y no es un capítulo, tenemos por todas partes el ejemplo de lo que es la predicación, de lo que es hablar la palabra de Dios. Y eso debiera nosotros llenarnos y servirnos de pauta. Y entonces vamos a ver aquí a Pablo predicando el evangelio. Y una de las cosas que vamos a notar, hermanos, es que necesitamos conocer bien la Biblia. Necesitamos conocer bien la historia de las cosas. Porque, ¿cómo le vas a hablar a otros? Tú podrás repetir lo que el pastor te dice. Yo podré repetir lo que le escucho, entre comillas, voy a usar a John MacArthur. Pero yo no lo sé. Yo lo estoy repitiendo. Y entonces cuando alguien sale con una pregunta o cuando alguien dice algo que es equivocado, ahí pierde fuerza tu mensaje. Aún si realmente quieres hablar de Cristo con sinceridad, porque no conoces. Y una de las cosas que vamos a ver aquí es que Pablo, obviamente por ser judío, por haber sido fariseo, conocía la historia de su pueblo. Porque tú no puedes desconectar el evangelio genuino de Cristo de las Escrituras, de todo el Antiguo Testamento y de la historia de Israel. Porque el Señor Jesucristo viene justamente a través del pacto que Dios hace con Abraham, que establece con él y con la simiente que es Cristo, y que después se comienza a implementar en su descendencia, que es la nación de Israel. Por eso es importante conocer las Escrituras, para que nuestro cristianismo no sea solamente repetir Juan 3:16, que es un precioso versículo, y es verdadero, y tú lo dices bien, pero ¿qué más puedes decir de Dios? Siendo que todas las Escrituras, en todas ellas Dios se revela. Entonces tú vas a ver un gran conocimiento y poder narrar en poco tiempo. Y lo segundo, no solamente es narrar la historia, sino llegar a Cristo, al mensaje de Cristo. Verso 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Hermanos, si en tu disertación, si tú no llegas a Cristo a hablar de quién es Él y de la obra que Él ha hecho, cuando en la predicación se transforma todo en motivación, en tener ánimo, confianza en Dios, y tú no escuchas hablar de la persona gloriosa de Cristo y de su obra, te perdiste lo principal.
Yo puedo hablarles de todo el libro de Proverbios y sus consejos y no ver a Cristo ahí y ya perdí lo principal, porque realmente se vuelve o un libro motivacional o un libro moral. Haz esto, no hagas lo otro. Y te va a ir bien. Si haces esto te va a ir bien, si no haces esto te va a ir mal. Y ese es un problema en la predicación hoy en día, que sin forzar las escrituras, sin encontrar a Cristo donde no se menciona literalmente, pero encontrar en todas las escrituras el evangelio que lleva a Cristo. No se trata de forzar pasajes y decir esto habla de Cristo cuando no habla de Cristo, pero verlo como parte del evangelio que llega a hablar de Cristo. Entonces Pablo por fin llega a hablar a Jesús por Salvador de Israel. Y miren, ya comienza a introducir esos conceptos, Salvador de Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, los prosélitos. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Ahora, ¿qué significaba salvación para los judíos? Ser liberados de los romanos y volver a ser una potencia. Hasta el día de hoy significa eso. Pero Pablo no los va a dejar en esa. Él sabe que ellos malinterpretan la salvación. Pero lo presenta a Jesús como quien es Salvador. Y de ahí les dice de qué. Dice, miren, verso 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Ahora habla de qué? Del juicio. ¿No sabía que hablar el evangelio es hablar de lo que le ocurrió a Jesús? Es lo que está haciendo Pablo. Está diciéndolo este Jesús es el descendiente de David, él es el Salvador, a él lo condenaron injustamente. Verso 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Su muerte, su sepultura, todo es conforme a las escrituras. Él está hablando de la soberanía de Dios ahí, que está diciendo, esto se cumplió porque estaba escrito. Verso 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos, la resurrección. Y él se apareció, su aparición, durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos, los apóstoles, ante el pueblo. Esa es otra característica de un verdadero apóstol. Tiene que haber visto, establecido por Cristo, y haber visto a Cristo resucitado. Verso 32. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio. ¿El Evangelio de qué trata? De Cristo, de su obra, de lo que le pasó a él, conforme a la voluntad de Dios. El Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Ven la conexión con la historia, con Israel, con la promesa cumplida en Cristo? Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito, siempre la Escritura, alineada correctamente con el Evangelio, entendiéndola correctamente. Dice, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas él, aquel a quien Dios levantó,
no vio corrupción. Miren cómo habla de la resurrección de Pablo. Del Señor Jesús, perdón. ¿Cómo habla Pablo de la resurrección del Señor? ¿Qué es para nosotros compartirle el Evangelio a otra persona? ¿Saben qué es hoy día? Es decirle a la gente, Dios te ama, Dios está preocupado por ti. Pero para ellos compartir el Evangelio es compartir acerca de Cristo. Presentarlo como Salvador. Y hablarle de cosas que para los judíos en general, al menos hasta el día de hoy, son absurdas, salvo aquellos que Dios ha llamado. Cuando quieres evangelizar a alguien, ¿qué le dices? Normalmente repetimos las frases que están de moda en el cristianismo. Pero hablar el Evangelio es hablar de Cristo. Y creer en el Evangelio es creer en esto. Pero no un creer solamente racional, intelectual, porque la gente dice, sí, yo creo en él. Sino creer que lo que Cristo hizo logra realmente nuestra salvación. Voy a tener que terminar por el tiempo, pero solo unos versículos más. Verso 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia, ¿qué? Perdón de pecado. Yo que creía que la salvación era que nos liberen de los romanos y ahora él me habla de perdón de pecados. El Señor Jesucristo a los discípulos que habían creído en él le dijo, ¿no? Si permanecieres en mi palabra, lo voy a cortar. Seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie. En el Evangelio se tiene que hablar de los pecados, de que Dios te está ofreciendo perdón de pecados. No necesitamos, hermanos, tener una carga anímica negativa hacia la persona. Es que Dios, es que tienes que arrepentirte, es que... A mí me ha tocado ir a cortes varias veces, a veces por mí, por algún ticket, a veces, en la mayoría por ayudar a alguien. Y los jueces bien serenos, no tienen por qué sentir, pero simplemente dicen a la persona, usted rompió esta ley y esto y lo otro, y ya. O sea, declarar el Evangelio no implica que estemos emocionalmente nosotros. A veces parece que más odiamos a la persona que le decimos con unas palabras, Dios te quiere perdonar, pero estoy molesto contigo por cómo eres. Pero es la verdad de que se requiere arrepentimiento y que todo, verso 39, de todo aquello que por la ley de Moisés, miren ahora, no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Puntos principales. Hablar de Cristo, los logros de Cristo, la necesidad del hombre. Mirad pues, y una advertencia, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Hermanos, nosotros no somos llamados a predicarle el Evangelio a una persona, a un grupo de personas, forever and ever, si es que no te quieren oír. Miren cómo ellos, sin saber la respuesta que va a haber, ya les da una advertencia, les dice, cuidado, no vaya a ser que sean ustedes los que no creen. Verso 41, mirad, menospreciadores y asombrados y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeré si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen ¿en qué? En la gracia de Dios. Si les está hablando del perdón que hay en Cristo, de la justicia que hay en Cristo, y ellos creen, ahora les dicen perseveren en esa gracia. Voy a parar aquí, que el tiempo nos ha ganado esta mañana. Pero esos son los temas que después usted va a ver en la carta de los Gálatas. Cuando, por ejemplo, le dice, de Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. De lo que él les predicaba
acerca de Cristo, los logros de Cristo a favor de ellos, ellos cambian tiempo después y Pablo le jala las orejas. ¿Y cómo es que cambiaron? Porque llegaron gente cambiándoles el mensaje y haciéndoles creer que por obras de la ley ellos obtenían la justicia que necesitaban. Comenzando bien, acabaron mal. Pero este es el Evangelio y déjame ahora preguntarte, ¿qué es el Evangelio para ti? Segundo, ¿de qué le hablas a una persona cuando dice voy a evangelizar? ¿Estás más preocupado porque lo acepte? Si lo que más te preocupa es que lo acepte, no, porque el mensaje, el Evangelio es histórico, el Evangelio es hablar de Cristo y de su obra, tal como lo describe la Escritura. Si lo cree o no, eso no está ni en ti. Es más, te lo voy a decir, ni en esa persona misma. Porque ya me voy a tener que adelantar, pero en el verso 48 dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, si Dios no interviene, esa persona no va a creer, aunque le des el llamado evangelio más suave que puedas darle, que no es evangelio, y llamarle al arrepentimiento. A veces queremos convertir a la gente solo mostrándole cariño, pero tú tienes que buscar la oportunidad de hablarles de Cristo, de quién es Él, de su obra, por qué lo hizo y la necesidad de esa persona. Y que en Cristo esa persona puede encontrar la salvación, así como tú la has encontrado. Pero a veces miramos a otros pecadores y de verdad ya somos fariseos, entonces ya los vemos a ellos peores que nosotros. Es más, les hablábamos del Evangelio así como parece regañando. En vez de simple mostrar la gracia que Dios tuvo contigo, mostrársela a ellos. Muchas veces con los hijos, ¿verdad? Cuando los hijos ya uno no sabe qué hablarles. Busca la oportunidad de tú háblales y si ellos creen, llegan a creer es porque Dios se los ha concedido. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que le hablas a otro? Pero más importante, y así termino, ¿lo crees tú? ¿Crees lo que Cristo hizo por ti, a tu favor? ¿Crees quién es Él? ¿Has hallado la justicia que tú no tienes, la has hallado en Él? ¿Has hallado realmente en Cristo el perdón de tus pecados? Lo cual quiere decir que eres pecador, que has pecado, que estabas en pecado. Pero en Cristo has hallado perdón. Amén. No, yo no soy bueno, yo soy perdonado. Yo soy un pecador perdonado por Cristo, aceptado en Cristo, adoptado en Cristo, lavado en Cristo. Pero Cristo es quien se lleva la gloria y la gratitud y el honor. ¿Tú lo crees? ¿Disfrutas ese evangelio? ¿Ese perdón a tu vida? ¿Esa gracia de Dios contigo? ¿Confías en Él? No solo que lo creas acá, confías en Él. Si es así, te invito a poner en pie.